Decíamos recién al Señor, o cantábamos que mientras adoramos, las cadenas se romperían, las puertas se abrían. Hay alguna puerta que usted necesitaba que se abriera, alguna atadura, alguna limitación que estaba necesitando que fuera cortada. Bueno, si usted ha adorado, se ha cantado, se ha exaltado el nombre de Cristo con fe, es muy probable que eso haya ocurrido. Porque cuando hay alguien que le adora a Dios, Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Esta mañana, con algunas limitaciones por la falta de energía eléctrica, pero durante muchos siglos no hubo energía eléctrica, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión entendí por qué de los órganos de tubo y por qué de los armonios. ¿Usted ha escuchado hablar de un armonio? Sí. Un armonio es un teclado, pero que para sonar necesita aire, entonces tiene dos pedales. Y mientras uno toca tiene que estar pedaleando. Según la fuerza de su pedaleo, será el volumen que va a tener. Así que un día tuve que tocar uno de esos, no sabía que era así. Así que parecía que me desinflaba por ahí mientras tocaba, ¿no? Y entonces imaginaba que durante mucho tiempo en alguna iglesia que podía tener un instrumento de ese, que el músico, aparte de saber las notas, de saber las canciones, los himnos, tenía que tener un buen estado físico, porque la verdad que es cansador, es como, imagínense toda una canción y pedalear y pedalear y pedalear. Bueno, lamentablemente no tenemos un armonio, pero sí tenemos una guitarra acústica, así que no ha faltado música y sobre todo no ha faltado cántico, que es lo que caracteriza al pueblo de Dios, un pueblo que reconoce la soberanía de Dios y saber que Él no lo limita estas cuestiones que a veces a nosotros nos limitan, porque cuando se corta la energía eléctrica se nos cortan un montón de cosas, ¿no? Nuestra vida gira alrededor de aquellos de la energía eléctrica, del gas y cuántas cosas que cuando no están las valoramos tanto, ¿no? Y también nos limitan en algunas cuestiones. Pero vamos a meditar en la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 4, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. No tengo el micrófono porque se escucha todo. Agradecemos al Señor por este día y por el día del niño, ¿sí? Otro día del niño muy especial para ellos, en medio de una pandemia, y lo que sí podemos decir es que debemos orar mucho por los niños, ¿sí? La verdad que a uno le apena ver que no puedan disfrutar de esta época tan hermosa para ellos, disfrutarla en el sentido de poder ir al colegio, de poder realizar actividades normales para ellos, si bien las pueden hacer, pero hay que cuidarles y demás. Oremos por ellos para que Dios les bendiga, para que como Él decía, de los tales es el reino de los cielos. Él los amaba y le dio el lugar que no tenían en esa sociedad, tanto a la mujer como al niño. Por allí, en esa época no era
era un futuro, ¿sí? Un futuro ayudante, un futuro trabajador, un futuro obrero, pero durante su niñez no era muy tenido en cuenta. Pero Jesús les dio el lugar que ellos se merecían, así que debemos orar por ellos. Y también quiero agradecer a Dios porque está entre nosotros mi mamá, mi madre, que ha podido venir hasta San Luis, hasta su tierra natal, y bueno, disfrutar un poco de su familia, no solo de su hijo, de su nuera, sino también de sus hermanos, sobrinos, mamá y demás. Así que le doy gracias a Dios por su vida y que Dios le bendiga mucho. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, leemos en el nombre de Jesús y dice así: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta mañana le damos gracias una vez más porque es un privilegio poder estar reunidos en tu nombre. Es un privilegio poder formar parte de esta casa, Señor, no un edificio al cual valoramos, respetamos, Señor, sino a cada uno de los que estamos aquí, de nuestros hermanos que son tu casa, el templo en el cual tú habitas, cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú seas hablándonos, Señor, conforme a ese propósito que hay en tu corazón al traer este mensaje. Te ruego, Señor, que lo que no pueda expresar con mis labios sea, Señor, siendo discernido en cada corazón por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y que esta sea una palabra que nos permita crecer, avanzar y entender que tú estás, Señor, a nuestro lado, a nuestro favor, que como expresamos en la canción, creemos que si tú estás con nosotros, Señor, las cadenas caerán, las puertas se abrirán y que en la medida que tenemos una vida de adoración, de consagración a ti, veremos, Señor, tu gloria y tu poder manifestándose en una forma tan especial, Señor, en la cual no solamente nos impactará, sino que podremos testificar de que tú eres un Dios de verdad, un Dios de poder. Señor, encomiendo mi vida en tus manos y te ruego que a través de esta palabra tú puedas hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ojea estas páginas de la Biblia, encontrará genealogías y descendencias, nombres y nombres y nombres. Y este capítulo 4 está hablando de los descendientes de la tribu de Judá. Y encontramos que está nombrando el padre de familia y luego los hijos que tuvo, y luego el primogénito ese nombra los hijos que tuvo, y así sucesivamente. Cuando uno se propone leer la Biblia y llega a la genealogía, es la parte más dura, ¿sí? Y hay que leerlo, no se puede saltear. Pero es interesante que dentro de algunas genealogías hay algunos datos importantes, ¿sí?, que nos sirven para escudriñar la Biblia, para estudiar. Pero también encontramos una historia como la de Jabes. En el medio de una genealogía hay dos versículos dedicados a esta persona que es llamado ilustre. No aparece en otro lugar esta palabra, ilustre.
significa distinguido, ¿sí? Una persona distinguida, destacada. Y fue este varón distinguido, destacado para Dios, a pesar de su nombre, porque dice que fue dado a luz en dolor. No sabemos si ese dolor de su madre es el dolor que toda mujer tiene al dar a luz un niño. A partir de Génesis dice la Escritura que con dolor la mujer daría a luz al chico. En esa época no había posibilidades de cesárea, si se complicaba algo, así que puede haber sido un parto complejo, complicado. Puede haber sido el abandono de su esposo, ese dolor, puede haber sido un dolor emocional, puede haber sido también que su madre falleció al momento de darlo a luz. El tema es que él fue llamado Jabes, que la traducción es dolor, el que causa dolor, el que sufre. Y bueno, uno dirá, a nosotros decimos Jabes y nos suena bien, pero en la época de él, cuando lo llamaban, era como llamar al dolor. El que causa el dolor, venga para acá. El que causa el dolor, pase al pizarrón, ¿sí? Qué cosa fea. El que sufre, el dolor. ¿Dónde está dolor? Es un nombre horrible, ¿sí? Pero más que nada, hermanos, porque en esa época, en la antigüedad, los nombres tenían que ver con varias cualidades o características. Primero, hay algunos nombres que encontramos en la Biblia que tienen que ver con los atributos que los padres veían en los niños aún al nacer. Por ejemplo, Jacob, ¿se recuerdan? Significa el que suplanta, porque nació junto con su hermano gemelo, y nació queriendo salir el primero, tomándolo del talón a su hermano. Por eso le pusieron, este tiene un carácter especial, este es un suplantador, el que suplanta. Encontraron ese atributo y le pusieron ese nombre. Otra forma de nombrarlo era por lo que los padres esperaban de ellos. Fue así que, por ejemplo, Salomón significa pacífico. Es como que en medio de un ambiente complejo en la historia de David, él junto a su esposa quisieron nombrar a este varón como alguien que traería paz a su familia, pero también a la nación. Otra forma en que era nombrado era el sentimiento, el contexto en el que nació alguno de los personajes bíblicos. Uno es Jabes, por supuesto, en dolor, pero tenemos, por ejemplo, a Isaac. Isaac significa risa, porque fue la actitud que tuvo Sara cuando escuchó que con la edad que tenía Dios le iba a dar un hijo. Se rió, aunque ella lo negó, pero Dios la escuchó, Dios la vio. Entonces, ese fue el sentimiento en el cual sintió, y por eso le pusieron ese nombre. Y también a otros lo nombraban reconociendo, el nombre que le daban al hijo era reconociendo alguna bendición que habían recibido por Dios. Por ejemplo, Ezequías significa Dios fortalece. O sea, que los nombres no eran así nomás. No había una librería donde habían nombres de niños. Veo que hoy uno puede conseguir o puede navegar en internet y ver diferentes nombres y sus significados, sino que allí tenía mucho que ver con el carácter del que nacía, pero también hablaba de alguna manera de lo que le marcaría de por vida. Hablaba proféticamente acerca de ese niño, de esa niña. Por lo tanto, hermanos, sobre Jabes pesaba una maldición. Estaba marcado, etiquetado, destinado a sufrir
el que sufre, el que hacer sufrir, el que causa dolor, a vivir en una vida con sufrimiento, con dolor. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que probablemente su destino sería pasar desapercibido o pasar a ser una persona destacada por la maldición sobre su vida, por no poder disfrutar, por no poder alcanzar sus sueños, sus anhelos. Sin embargo, encontramos que dice aquí que fue más ilustre que sus hermanos, que a pesar de esa etiqueta, que a pesar de ese nombre, que a pesar de esa maldición que pesaba sobre él, él fue el más destacado, y Dios lo destaca, Dios lo distingue, Dios guía al escritor a que pusiera estas palabras para destacar a este varón. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia entre este destino anunciado para él y lo que realmente ocurrió en su vida? Lo que encontramos en el versículo 10. Él invocó al Dios de Israel. Invocar significa pedir con ruegos, es decir, una oración apasionada a Dios, ¿sí? Cuando estábamos hablando de invocar, significa eso, gritar, expresar, rogar a Dios. Y habla del Dios de Israel, el Dios de pacto. Él conocía la historia, sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo lo había levantado, las promesas que había sobre esa nación, cómo los había libertado de Egipto, cómo los había llevado por el desierto, los había introducido en la tierra prometida. Entonces él reconocía que ese Dios de pacto, ese Dios que tenía promesas sobre esa nación, también las tenía sobre él. Y él entendía que podía torcer o cambiar el destino que había sido prefijado sobre él, invocando, clamando y rogándole a ese Dios de pactos, a ese Dios de Israel. Entonces, ¿cuál fue la oración? Tampoco, hermanos, encontramos una oración con una cantidad de palabras, con una cantidad de expresiones. No encontramos un poeta así, realizando una elaboración, oraciones elaboradas para orar al Señor, para clamar y para rogarle. Muy sencillo. Si me dieras bendición. Lo primero que le expresa en su clamor, y cuando hablamos de este clamor, hermano, no es que no tenemos que hacerlo la idea de que fue una oración, ¿no? Que amaneció un día domingo o un día sábado y clamó a Dios y eso cambió la historia. Cuando habla de invocar al Dios de pacto, habla de consagración, habla de una vida de oración, de una vida, de una atmósfera de búsqueda de Dios, ¿sí? De una intensidad, de una pasión, buscando que Dios pudiera derramar sobre él bendición. Entonces, él le dice, si me dieras bendición. Es interesante, hermano. Hay veces que podemos llegar a pensar, es muy egoísta pedir que Dios me bendiga. Uno siempre pide que Dios bendiga a otro. Nos saludamos y le decimos bendiciones, Dios le bendiga. Y a veces nos puede resultar en cierta medida incómodo pedirle a Dios que me bendiga. Y no, hermano, es lo que Dios... Estamos bajo bendición de Dios, ¿sí? Efesios habla de que estamos bajo toda bendición espiritual en Cristo. Pero hay bendiciones específicas de Dios para nuestras vidas, que Él quiere darnos, pero Él también desea que le busquemos y que las pidamos. Aquí Javier, hermano, no hace una lista
Señor, bendíceme con una casa, bendíceme con un título de nobleza, bendíceme con un carro de esa época, bendíceme con un terreno, con una propiedad, bendíceme con una profesión, no sé, bendíceme con hijos. Él se puso en las manos de Dios. Bendecir, la palabra es barak en hebreo, es bendecir con abundancia, dar bendición, ser bienaventurado. O sea, no pidió algo específico, entendió que Dios sabía lo que él necesitaba y por eso bendíceme, quiero caminar bajo tu bendición, bajo tu gracia, bajo tu sustento. Sí, se puso en las manos de Dios, no exigió nada específico, pero sí entendió que Dios podía bendecirlo en sobremanera y que esa bendición era la que él necesitaba para dar un vuelco a esa historia que parecía escrita para él con el nombre que le habían colocado. Lo segundo que le pide a Dios, dice, y ensancharas mi territorio. Ensancharas el territorio. Nosotros vivimos, aquí estamos en una provincia que tiene límites, ¿sí? Tiene un límite con Mendoza, un límite con La Pampa, un límite con Córdoba, con La Rioja, con San Juan. Tiene límites. Y nuestra nación tiene fronteras, ¿sí? Con otros países. Y esos límites no se pueden mover, ¿sí? Bueno, aunque a veces se han movido, pero no se pueden correr. Son líneas imaginarias algunas. Es más sencillo cuando hay un río delimitando algunos, poniendo límites, ¿sí? Pero cuando no es así, hay una línea imaginaria que, a través de la cual no se puede avanzar en ese territorio, ¿sí? Esto es propiedad privada y más allá empieza la propiedad privada de otro, ya sea una persona o una nación, etc. Pero lo que habla el territorio es de límites. Lo que estaba pidiéndole Jabes a Dios era traspasar esos límites, traspasar esa frontera. Como que él tal vez por su historia, por su nacimiento, por el nombre que le habían colocado, estaba limitado a cierta expectativa en su vida, pero él estaba diciendo, si extendiera, ensanchara mi territorio, podríamos decir, pasar esos límites, extenderse más de lo que en teoría él podría extenderse, tanto en su parte espiritual como en su parte intelectual, en lo familiar, en la propiedad, en lo que fuere. Él quería no estar limitado, él quería que Dios le permitiera extenderse. Tercero, le dice, si tu mano estuviera conmigo, porque de nada vale estar bajo bendición, extenderse, si el respaldo del que da la bendición, del que permite extendernos, no es permanente. Él entendía que necesitaba que Dios estuviera siempre. En el Antiguo Testamento vemos que se habla mucho de la mano de Dios, del brazo de Dios. Esto habla de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios, comparado con la fortaleza y la capacidad del ser humano, es mucho, mucho más extraordinario. Entonces él entendía y estaba diciendo, yo no creo ser competente para sostener la bendición que seguramente va a derramar sobre mi vida y la extensión, la expansión que va a permitir que tenga. Necesito que estés a mi lado siempre. No voy a confiar en mi fuerza, en mis capacidades. Quiero confiar siempre en tu guía, en tu dirección. Eso le estaba pidiendo. Y por último le dice, y me librarás del mal para que no me dañe.
cuando hablamos del mal, por un lado podría estar refiriéndose al pecado, porque la comunión con ese Dios de bendición, la comunión con ese Dios que le permitiría expandirse, la comunión con ese Dios que le respaldaría con su mano poderosa, era posible mientras no le fallara, mientras no hubiera pecado que lo separara de ese Dios. Entonces, el ser librado del mal está hablando de esto. Jesús, en la misma oración, modelo de oración que les dio a los discípulos que nos dejó, dice: mas líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos rodeados de maldad. Jabes estaba rodeado de maldad y él no quería caer en ninguna falta que cortara su comunicación, su relación con Dios. Y también, por supuesto, habla de todo aquello que pudiera venir sobre su vida: calamidad, enfermedad, pérdida y demás. Entonces, qué oración completa, sencilla, en pocas palabras. Y termina diciendo ahí que Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Por qué le otorgó lo que le pidió? Porque lo pidió creyendo, porque creyó en un Dios verdadero, de poder. No se dejó de ninguna manera resignar, no se resignó a tener una vida de sufrimiento. Imaginémonos cuando él crecía, hermano. No sé si se burlarían de él por el nombre, pero era muy evidente el nombre. Por lo tanto, hermanos, él no se resignó, sino que clamó a Dios, le rogó a Dios, y Dios le respondió. Y esa respuesta de Dios hizo que Jabes fuera el más ilustre de sus hermanos, fuera el que se destacó, el que se distinguió delante de las personas, pero también delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Así que, a pesar de que las cosas comenzaron mal, una oración, una vida de oración, de ruego, de clamor a Dios, cambió, hermanos, y lo llevó a que todo terminara de una manera extraordinaria delante del Señor. La herencia que él tuvo, la obtuvo por fe. ¿Sí? Porque él clamó al Dios vivo, creyendo que Dios le podía sostener, que Dios le podía bendecir, que Dios le podía ayudarle a extender. Tal vez alguno de los que estamos aquí haya tenido algún comienzo complejo, ¿sí? Tal vez el ambiente en el que creció, en el que se desarrolló, no fue el mejor, por diferentes tipos de carencias, en lo afectivo, en lo económico. Tal vez algunos lo etiquetaron, ¿sí? Fue etiquetado en términos, no en el nombre, ¿sí? Porque cada uno tenemos un nombre no está haciendo referencia a nada en particular, ¿sí? Ya no está ese hábito de poner un nombre en función profética, ¿sí? o destacando un atributo, una cualidad de la persona, pero sí a veces nos han etiquetado como puede ser como inútil, como inservible, como tonto, como tonta, como desastre, como que no lograríamos algo en la vida. Y en cierta edad, hermanos, eso queda marcado como a fuego. Cuando uno es adulto y le dice algo así, tal vez puede entrar por uno de ellos y salir por otro, pero cuando uno es chico, cuando uno es niño, es fuerte eso y lo marca. A veces puede haber sido los padres, puede haber sido un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un amigo, una amiga, un profesor, una profesora. Yo recuerdo cuando estaba en quinto grado de la primaria, una maestra que tenía. Usted ve mi libreta y mayormente eran buenas notas,
hasta quinto grado. No sé, no me recuerdo bien, pero parece ser que me da la impresión que no me quería la maestra. Pero una vez hubo una cuestión de niños ahí en el aula, y ella dijo algo, hermanos, de mí, que me costó años superarlo. Una maestra, yo tenía 10 años, ella dijo algo que me costó mucho tiempo. Durante mucho tiempo yo pensaba en eso y me ponía mal. Porque cuando uno es etiquetado, llega un momento que empieza a creer que eso que esa persona dijo es así. Y ese es el drama. Jabes no quería resignarse a vivir una vida de sufrimiento. Y yo no sé si alguno fue etiquetado y hay alguna marca que pueda todavía estar llevando en su corazón. Que vas a ser un fracaso, que te va a ir mal, que vas a ser un solterón, una solterona. Cuántas cosas, que te vas a quedar solo en la vida, que no vas a alcanzar nunca, que no vas a progresar, que no te va a dar la cabeza para recibirte, que no vas a poder hacer esto o aquello. Hermanos, no hay que resignarse. Hay que tomar el ejemplo de Jabes, orar y clamar a Dios con fervor, ser apasionados en nuestro clamor al Señor. Dios puede torcer y puede cancelar todo eso. ¿Sí? Porque el problema no es lo que digan, sino cuando lo creemos. Porque cuando alguien cree lo que una maldición, cuando alguien habla mal de una persona, se llama maldición. ¿Sí? Cuando alguien se cree una maldición, algo que fue mal dicho, un mal futuro, un mal augurio, no sé, eso es lo que hace que la persona quede limitada. Sin embargo, hermanos, vemos por la vida de Jabes que él no se resignó. No, yo no voy a vivir en sufrimiento. Me seguirán llamando el que sufre, el que hace sufrir, el doloroso, el dolor, pero yo no voy a vivir de esta manera. Voy a clamar, voy a invocar, voy a rogarle al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios del pacto. Me consagro a Él, me entrego a Él en oración y en clamor, porque quiero tener una vida diferente. ¿Y cuál fue el resultado? Fue el más ilustre de sus hermanos. Amén. Así que reciba esa palabra. ¿Qué hizo Jabes para ser el más ilustre, para dar vuelta a todo esto? ¿Fue a una universidad? ¿Se compró, empezó a negociar para lograr tener bienes y demostrarle que él podía? ¿Qué es lo que hizo? Invocó a Dios. Entonces ahí está la respuesta. Ahí está el ejemplo que Él nos deja. Clamó al Señor. Tenemos que, hermanos, establecer una constancia en nuestro clamor, en nuestra búsqueda del Señor, porque Él puede torcer destinos, Él puede romper cadenas, cuando cantábamos recién, Él puede abrir puertas que se nos cierran o que el hombre nos cierra. Amén. Amén. Dios quiere que le pidamos y que seamos intensos, apasionados en nuestra oración. Cuando leemos esta oración dice, ese hermano, está hablando de una expresión fuerte del corazón. No es algo superficial, no es algo, tampoco estamos hablando de gritos, de emoción, estamos hablando de un corazón que se derrama delante del Señor. Dios quiere que le clamemos a Él y que le pidamos bendición, porque Dios es la fuente de toda bendición. Amén. Tenemos un problema que a veces no diferenciamos entre bendiciones y bendición. Una cosa es tener bendiciones en nuestra mente, ¿no? Y otra cosa es ser bendecido, ser un bendito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bendición, la mayoría de las veces en nuestra mente pensamos en cosas materiales, ¿sí? Bendición es
cosas materiales y cuestión de personas. Y bendiciones tener muchas amistades, tener una gran familia, bendiciones tener bienes, bendiciones poder lograr títulos, alcanzar sueños. Por supuesto que esas son bendiciones. Pero el tema es que ese concepto nos lleva a que cuando uno no tiene algo de eso, se sienta triste, se sienta mal. En cambio, el concepto bíblico de bendición, de ser bendecido, es independiente de lo que tenemos o no. Independiente de cómo por ahí se dan las cosas en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito de la salud. Cuando uno está bajo la bendición de Dios, vive como un bendito, cualquiera sea la situación. Amén. Amén. Entonces, es bueno ser específico con Dios cuando le oramos, pero también es bueno tener la fe de este varón. Señor, bendecime en lo que vos sabés que yo necesito. Quiero caminar bajo tu bendición, quiero caminar bajo tu gracia. En el Nuevo Testamento, bendición, la palabra no es barak, es otra en el griego, y habla de hablar bien, de decir bien, y Dios habla muy bien de nosotros, siempre habla buenas cosas, tiene buenos deseos, y por eso Dios quiere que clamemos a Él. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no va a despreciar el clamor de un hijo, de una hija que le busca con fe. Entonces Él pidió bendición. Y hermanos, cuando pedimos bendición al Señor, podemos estar seguros que Él desea lo mejor para nosotros. La bendición de Dios, dice Proverbios, que no trae con ella tristeza, ¿sí? No trae dolor. Entonces, Dios nos quiere bendecir y Dios le agrada que nosotros pidamos que bendición. Amén. Porque caminamos, usted es un bendito, una bendita de Dios, ha recibido la bendición más grande, a Jesucristo. Amén. Esa es la bendición más grande de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esa es la expresión de amor y de gracia más grande de parte de Dios. Pero todavía Él tiene bendiciones específicas, temporales, en cierta temporada de nuestras vidas, que tiene preparada y que Él está esperando que la busquemos en su presencia. Amén. También podemos pedirle al Señor que nos ayude a mover los límites, las fronteras en nuestra vida. Extender el territorio es eso. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son mis límites? No, esto me parece que yo nunca lo puedo hacer, lo podré lograr, lo podré alcanzar. Pero si Dios lo ha preparado para nuestras vidas, si es un anhelo de nuestro corazón fuerte, eso está marcando algo de parte de Dios, Dios puede extender, puede sacar esos límites, que a veces no son solamente, no pueden ser o referidos a lo intelectual, a veces puede ser en lo económico, a veces puede ser en diferentes índoles, pero Dios puede correr esos límites y nos puede ayudar a crecer. Amén. Amén. Dios puede quebrar, romper nuestros límites, pero también probablemente Jabes quería tener más influencia, extenderse, tener más influencia. Hermano, es algo bueno que podamos pedirle al Señor: yo quiero ser una persona más influencia. Si la sal y la luz, que dice la Escritura que es tu iglesia, es tu pueblo, somos tus hijos, son influencia, yo quiero tener cada día más influencia. Le estamos diciendo con eso: Señor, extiéndeme, quiero multiplicarme en otros, Señor. Quiero que a través de mi vida y mi testimonio, otros también te conozcan, otros también caminen en esta bendición, que es ser tu hijo, que es ser tu hija. Amén. Más influencia. Jabes seguramente quería crecer más espiritualmente. Usted y yo, hermanos, debemos crecer más y más. El crecimiento, hermanos, habla de vida. Usted ve una planta y crece porque tiene vida. No se pone a orar que crezca la planta, va a crecer porque si tiene todos los elementos
apropiado va a crecer porque tiene vida. Usted y yo tenemos la vida del Señor, y en la medida que estamos buscándole y estamos consagrados a Él, esa vida nos va a dar crecimiento y nos va a permitir expandirnos. Amén. También Él le pidió que la mano de Dios le acompañara, hermanos, en lo mejor. Nunca debemos cometer el error de creernos autosuficientes, de que podemos hacer las cosas sin el respaldo del Señor, o a nuestra manera y no a la manera de Él, como nos habló el otro día. La mano de Él es más fuerte, más poderosa. De esto habla toda la palabra, el respaldo de Dios. Lo mejor que podemos hacer es caminar con su respaldo. Cuando Él dice, ok, estoy de acuerdo en esto, hermano, démosle, caminemos seguro. Porque si aún tenemos que caminar por sobre las aguas del mar, lo vamos a hacer como Pedro. Mientras Dios esté de acuerdo y nos respalde, lo imposible será hecho posible por Él en nuestras vidas. Amén. Y dejarnos ayudar, por supuesto, por el Señor. Jabes también finalmente pidió que ser librado del mal. Estamos, hermanos, rodeados de un mundo que nos tienta, que nos presiona, con los deseos de la carne, con la ambición, con la avaricia, con el qué dirán, con tantas cosas. Qué importante que podamos clamar al Señor, no creernos, no. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, yo nunca me voy a apartar del Señor. Está bien, es una buena expresión, pero si surge de un corazón de autoconfianza, es peligroso, porque el apóstol Pedro dijo lo mismo. Todo esto te van a dejar, pero yo nunca te voy a dejar. Y fue uno de los primeros, ¿se recuerdan? Entonces, cuando es con fe, no lo vamos a andar hablando fuertemente, ¿sí? Se lo vamos a decir al Señor, yo nunca me quiero apartar de ti. Amén. Pero lo importante es que podamos pedirle, Señor, líbrame del mal, de aquello que no veo, ayúdame a discernir, a entender aquellas cosas que parecen naturales pero que no son naturales, que están involucradas las tinieblas y me quieran hacer daño. Yo no quiero caer. Y también, Señor, dame sabiduría para que no meterme en tentación, sino huir de la tentación. No estar donde puedo ser tentado, sino apartarme de todo aquello. De alguna manera Jabes estaba pidiendo esa sabiduría, esa capacidad al Señor, que también el Señor nos puede ayudar en este tiempo a experimentar en nuestro corazón. Así que, querida iglesia, esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en esta mañana. Yo no sé, porque el ser humano es complejo y yo no conozco su historia. Acá hay personas mayores, de mediana edad, jovencitos, pero todos hemos pasado por experiencias en nuestra niñez, diferentes experiencias que nos pueden haber marcado y que si no la hemos superado en Cristo todavía nos siguen limitando, todavía nos siguen robando bendición, todavía nos siguen robando influencia, quitando influencia. Puede usted haber sido etiquetado, haber sido etiquetada, aún por las mismas tinieblas, pero lo que puede cambiar, lo que puede revertir todo esto es el clamor apasionado a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios de pacto, que nos ha metido en un nuevo pacto en Jesucristo, con promesas, con bendiciones que están sobre nuestras vidas, mis hermanos, y que está dispuesto a derramarla sobre todos aquellos que estén creyendo en Él, que le estén buscando. No importa la situación, no importa las realidades que hayan vivido o estén viviendo. Lo importante, hermanos, es que usted y yo nos podamos parar firmes como Jabes y que podamos anhelar ser gente ilustre delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Yo que a veces uno va
a una plaza, a un lugar público, y hay ahí unas placas de bronce muchas veces, donde hay nombres de personalidades ilustres, ¿sí? Al general San Martín, el cual mañana se celebra aniversario de su fallecimiento, al general Manuel Belgrano, a Sarmiento y demás. Que usted y yo, hermanos, anhelemos estar en la placa de los Hebreos 11, de todos los hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que clamaron a Él y que vivieron bajo su bendición, aún a pesar de errores de sus antepasados, de errores propios, pero que clamaron a Dios y que Dios les permitió vivir bajo su bendición, extenderse, ser personas de influencia, también ser respaldados por Dios y ser guardados por Dios para no caer en maldad. Tú y yo podemos ser gente distinguida por Dios. No importa si no lo somos en el mundo, ¿sí? Que por ahí no estemos en una placa, en una plaza, no importa, pero que estemos en el corazón de nuestro Dios como gente distinguida. Y este hombre, esta mujer fue distinguida entre su familia, entre sus hermanos, porque se atrevió a creerme, se atrevió a clamar, generó una atmósfera de oración, de búsqueda en su vida, que me permitió a mí derramar sobre esa vida bendición, ayudarle a extenderse, sostenerle con mi diestra poderosa y guardarle de todo daño. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con su vida y con mi vida. Amén. Amén. ¿Cuánto quiere ser un ilustre para el Señor? Amén. Destacado, distinguido. Fíjese que Él nos dice en la palabra que un día nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Y no solamente eso, sino que tiene preparada para cada uno de nosotros una recompensa según nuestras obras. Así que vale la pena, hermano, estar registrado en aquellos libros celestiales donde Él nos ha anotado o nos quiere anotar como ilustres, como destacados delante de Él. Amén. Amén. No importa el pasado, no importa las marcas, lo importante es que creamos en un Dios vivo y de poder que puede cambiar nuestro destino. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de meditar en la palabra, Señor. Porque a través de ella, una vez más, tú nos marcas, Señor, que podemos caminar bajo bendición, que podemos caminar bajo tu respaldo, bajo tu mano poderosa, que podemos extendernos, que podemos ser librados, Señor, de todo mal y de caer en él. Pero para ello, Señor, debemos tener la actitud de Jabes, no conformarnos, no resignarnos a lo que hemos estado viviendo, padeciendo, o a la experiencia de nuestra vida, a las marcas que nos han dejado la historia, las situaciones, Señor. Tal vez un esposo, una esposa, un padre, una madre, un familiar, un profesor, alguien en autoridad nos puede haber marcado, Señor, con alguna expresión. Pero qué bueno saber que tú nos sanas y tú nos libras, Señor, para que todo límite, Señor, que haya sido puesto, Señor, en este mundo, sea roto por tu poder y podamos extendernos, Señor, y llegar a donde tú nos quieres llevar. Tú puedes romper nuestros límites, romper nuestras fronteras, Señor, lo que nos limita y nos permite llegar a donde tú, Señor, has querido llevarnos, Señor. Tú eres quien puede, Señor, romper, podrir, Señor, con tu unción sobre nuestra vida todo yugo. Tú eres quien puede cortar, romper toda cadena. Tú eres quien puede encaminar nuestra vida, nuestra historia.
y ser gente que camina bajo bendición, Señor. En las dificultades, en los logros, pero caminar bajo tu bendición es lo más extraordinario. A tal punto, Señor, que una persona que estaba destinada al fracaso, al sufrimiento como Jabes, pudo, Señor, ver cómo su historia era cambiada y transformada porque se atrevió a creerte, se atrevió a dar un paso de fe, a buscar al Dios de Israel, al Dios que hoy nosotros servimos, confiar en Él, creer, entregarle toda su vida y su corazón, entregarle su historia, su presente y su futuro, y cómo, Señor, fue destacado el más ilustre entre sus hermanos. Señor, gracias por este testimonio y queremos que sea nuestro testimonio, Señor. Y si alguno de tus hijos, Señor, fue marcado, fue etiquetado, Señor, en el nombre de Jesús, todos esos títulos, todas esas maldiciones, Señor, caigan por tu poder en este tiempo. En el nombre de Jesús, sean libres, Señor. Todo lo que les marcó un jefe, un directivo, Señor, que haya marcado con sus palabras a alguno de tus hijos, de tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre toda autoridad está tu autoridad, y tú hablas bien, tú bendices a tus hijos, a tu pueblo. Recibimos esa bendición, caminamos bajo esa bendición, y, Señor, queremos comprometernos a tener una vida de clamor a ti, Señor, como la de Jabes, que le llevó, Señor, a ser distinguido, ilustre delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos y te damos a ti toda la gloria y la honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.